preparando esta pequeña comunicación, he visto que debería hacerse un trabajo de campo sobre los sefardíes ahora en el siglo XXI en Israel, ya que me ha dado la sensación de que tiende un poco a magnificarse su presencia, cuando en realidad estamos al final de un proceso, creo. El escritor israelí Amos Oz hace una definición de judaísmo que a mí me gusta mucho, que dice, los judíos no somos una genealogía de sangre, sino de textos. Quien conoce estos textos es judío. Aplicando eso a los sefardí y habiendo visto lo que aquí se ha hablado y la gran presencia que hubo, ¿no? Como en realidad el pueblo judío nunca ha sido un pueblo de pirámides, de catedrales. Las catedrales de los judíos fueron los libros. Pues en realidad a mí me toca hablar de un pequeño apartamento de 20 metros cuadrados frente a lo que habéis hablado vosotros, que en realidad son las catedrales del sefardismo. Es una cultura, creo, que ahora intenta sobrevivir como puede en Israel, no solamente en lo cultural y lo lingüístico, sino también como cuestión identitaria. Como soy muy partidaria de los trabajos de campo, estos días pasados he tenido en casa a 3 refugiados israelíes de la guerra con Irán. Sabéis que cerraron las fronteras, cerraron el aeropuerto y 100.000 israelíes quedaron fuera de Israel sin poder regresar. He tenido una pareja joven con un niño de 8 meses en mi casa una semana, hijos de unos amigos míos. Y él es Kleinman, él se llama Kleinman, es ashkenazí, Mijael Kleinman, y ella es de origen iraní, su familia iraquí y marroquí sefardí. Ella se llama Berta Harel. Lo de Harel no me sonaba mucho, que es un nombre hebreo, clarísimamente, y yo a él le pregunté, ¿cómo está la cuestión con los sefardíes en Israel? Y él dice, no hay discriminación, esto ya no existe. Y luego dice, bueno, un momento. Dice, mi mujer, Berta, que tiene 30 años, se llamaba Ojayón. Ojayón, que es un apellido marroquí, claramente sefardí, y me contó que su suegro militar, llamándose Ojayón, no lo ascendían. Decidió cambiarse el apellido, hebraizarlo a Harel, y, oh milagro, ascendió. Entonces dice, creemos que no hay discriminación, por eso me gustaría hacer un trabajo de campo más que lo que se escribe o que la gente cree. Cuando hablas con la gente te explica cosas que él mismo dijo, creí que no había discriminación, pero evidentemente la sigue habiendo. Como siendo mayoría los judíos de origen sefardí y mizrahi, los provenientes de los países islámicos, hasta día de hoy sigue habiendo una discriminación, creo que me ha parecido detectar, pero tampoco lo puedo decir porque he hecho un estudio muy superficial de momento. Aquí he puesto a 3 personajes. He empezado por tener dificultades para encontrar en Google fotografías de personajes importantes que sean de origen sefardí. Y los que he puesto aquí, David Levy fue político importante, era sefardí, pero es el sefardí, entre un mundo de ashkenazíes. Yasmin Levy es una cantante importante sefardí en un mundo de o mizrahim o sobre todo ashkenazim. El Ramatkal, el jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, él mismo confiesa, mirad este apellido Eisenkot, es Azankot en realidad, pero él siempre contó que llegó a lo que llegó porque su apellido no parece sefardí, se fue deformando y parece un apellido ashkenazí, que es Eisenkot, cuando en realidad es Azankot, que es un término bereber que significa gacela y es típico de judíos. Así es que volvemos a lo mismo, la discriminación existe y son pocos en realidad. Entonces habría que estudiar qué lugar ocupan en la política, sobre todo en el siglo XXI. Ya dejemos el pasado que está más estudiado, pero ya llevamos un cuarto de siglo del siglo XXI en las instituciones, en el ejército, en la medicina, en la alta tecnología, en la educación, en la universidad. Ha habido rectores, decanos, estudiantes, quiénes son, qué carreras escogen unos y otros. Y luego también es difícil porque los sefardíes sabéis que están incluidos en la bolsa de los mizrahim cuando en realidad no lo son. Si nos vamos a ocupar solo de sefardíes no va a ser fácil.
Esta foto se hizo famosa, que viene a mostrar cómo se enseña la historia de los sefardíes en los colegios israelíes. Estas son las 3 páginas que se enseñan, y el mundo en realidad pertenece a los ashkenazim. Y la gran pregunta sigue siendo un debate, si ser israelí hoy sigue siendo ser ashkenazí, o si hay una identidad, si existe ya una identidad israelí que parece no existir todavía. Incluso cuando te conviertes, o un israelí que sea agnóstico o ateo y quiera volver a la religión hoy, un Joser Betshuvá, todavía tiene que escoger si va a escoger hacer la conversión al ashkenazí o a la sefardí. No hay otra opción. La verdad que existe un esfuerzo también institucional por dar visibilidad a los sefardí. Me ha parecido interesante este proyecto, El legado judío de Sefarad, que lo que hace es promover que los chicos israelíes que tenían un solo viaje al extranjero de final de cursos, que es ir a Polonia, a los campos de la muerte. También hay un gran debate entre los padres, si enviarlos, si no enviarlos, la banalización de lo que es la Shoah con estos viajes. Y entonces lo que hicieron es dar una segunda opción, que es, en lugar de ir a los campos de la muerte, ir a algo que es más vida, que es ir a ver la vida que tuvieron los judíos, la riquísima vida que tuvieron los judíos en Sefarad. Y es un proyecto que está funcionando bastante bien, y que también habría que analizar en qué medida los padres escogen esta otra vía y envían a sus hijos a algo quizá más positivo y menos doloroso que la Shoah. En cuanto al arte, hubo un movimiento que ahora ya no está muy vivo, pero lo hubo ahora en el siglo XXI, que es este del logo negro, Torah Zahav, que se llama la Edad de Oro, y que en pequeño, no sé si se ve ahí en blanco, debajo de Torah Zahav pone Achshav Torenu, ahora es nuestro turno, y es una reivindicación frente a los ashkenazíes de que ahora es nuestro turno, ahora nos toca a nosotros pues entrar con fuerza en el arte, en la política. La verdad que no ha sido fácil y en mi opinión no han tenido mucho éxito. Lo que sigue funcionando es el festival de Torah Zahav en Ashdod. Mirad que este es el cartel en azul de 2025. Y con la guerra y todo ha tenido lugar, y es un festival muy importante de lo que es música sefardí. Habría también que analizar pues sinagogas, colegios, escuelas talmúdicas, qué religiosos envían a sus hijos a las escuelas sefardíes. Y aquí tenemos al gran rabino Yitzhak Yosef, que sabéis que en Israel el gran rabinato se turna. Unos años es el ashkenazí, otros años es el sefardí, y hoy en día es él, el gran rabino Yitzhak Yosef. Ahora, en la literatura sí que es un tema que surge a menudo la figura del sefardí, de la misma manera que se trata el problema palestino en la literatura hebrea, y hay una evolución de cómo se ve al palestino, también ha habido una evolución de cómo se ve al sefardí en la literatura hebrea. Como tengo poco tiempo y no quiero entretenerme mucho, he traído esta novela Moljo, que ahora ha sacado en 2024 editorial Nagrela, que es una de las novelas en las que Aleph Bet Yoshua trata el tema sefardí. El personaje es un personaje que se llama Moljo. Es un sefardí que estuvo casado hasta que muere. La novela empieza cuando muere la mujer, que es una ashkenazí. Y como sucede en Israel y en todos lados, en realidad el eurocentrismo se come al sefardí, y en el momento que ella muere, toda la novela es un proceso de recuperación de la identidad de él, cómo él se va deshaciendo de la música clásica que oía porque ella es ashkenazí, cómo deja de ir a la ópera, cómo recupera, digamos, su identidad. Y creo que la cubierta que ha puesto Nagrela es muy representativa, cómo le borró su mujer la identidad al protagonista. Y dentro de esta línea de novelas que tratan el personaje sefardí está El señor Mani, que según Yoshua es la novela que a él le parece la mejor suya. Si él tuviera que escoger una novela, escogería El señor Mani, que también es una familia de sefardíes
que comienza en el siglo XX, los capítulos van hacia atrás y también va describiendo esta pérdida de importancia de los sefardíes, como en realidad era gente culta, con dinero, lo mal que los trataron en Israel, cómo los colocaron en la periferia, porque la política también de absorción de inmigrantes, pues está claro dónde colocaron a unos y dónde colocaron a otros. Normalmente en la periferia están los etíopes, los rusos, los sefarditas, los mizrahim, y cuando solo viajas a Tel Aviv y a Jerusalén, la idea que tienes de Israel es muy diferente de cuando vas al Israel profundo. También hay que decir que Aleph Bet Yoshua, él mismo es de familia sefardí, no es del movimiento sionista, su familia no llegó con el sionismo, tenía muy a gala que era quinta generación nacido en Jerusalén, y conoce bien lo que es la realidad de los sefardíes, ya que él mismo lo fue. Después está esta otra novela, Caridad Española, que todavía no ha salido y en la que también reivindica la valía de los sefardíes. Esta novela transcurre la mitad de ella en Santiago de Compostela, porque es un cineasta israelí de origen sefardí que presenta unas películas en Santiago de Compostela. Y es una novela muy interesante que lo que hace constantemente es eso que digo, reivindicar la valía de los sefardíes y cómo ellos también son buenos cineastas, son buenos guionistas, cómo a menudo la sociedad israelí los confunde con los palestinos porque se parecen. En cuanto a identidad literaria, Aleph Bet Yoshua trata mucho este tema. Y después, por poner un cantante famoso que todavía canta, que es Yoram Gaon. Yoram Gaon sigue cantando en ladino, es uno de los representantes todavía vivos más importantes de la cultura sefardí. Bueno, lo conocéis todos porque es, yo creo, el cantante más famoso. Y después, no sé si habéis visto la película Salah Shabati, es una película muy recomendable. Mirad que la protagonizó Chaim Topol, que es el protagonista del Violinista en el tejado. Él es ashkenazí, hizo este papel de un judío marroquí y es una película que para cualquier hebraísta es una película adorable. Es un musical que estuvo nominado al Oscar en su momento como película extranjera. Y lo que hace es esto que he puesto aquí, es una sátira social que plantea cuestiones sobre la discriminación que sufren los judíos sefardíes, es una crítica corrosiva y muy divertida de cómo los trataron y los tratan, y la dirigió Efraim Kishon, que también él es ashkenazí, escribió el guión y reconoció, porque Efraim Kishon también es uno de los grandes críticos de la sociedad israelí. Y luego el título también es programático, porque mirad que lo tituló Salah Shabati, que es un nombre propio, pero él dijo que jugaba con las palabras que suena Slicha Shabati, perdón por haber venido, porque se pasaron el día pidiendo perdón por haber aparecido por allí y haberles estropeado la Europa de Oriente Medio. Os recomiendo esta película y el programa, Radio Sefarad tiene un programa que os he puesto aquí, que podéis escuchar sobre esta película, y fue un taquillazo en Israel. Bueno, y luego aquí estos personajes que los he traído porque son conocidos para todos vosotros, pero que han hecho una gran labor. Por lo que es la presencia del sefardismo en Israel, Margalit Matatiahu, que yo creo que es la última escritora que escribe todavía obras en ladino, Moshe Shaul, que tuvo un papel impresionante en todo lo que fue la radio y que fue académico luego de la Academia de la Lengua Española, y aquí también hay la revista Aquí Yerushalayim, que él también publicó, le dedicó el número 109 exclusivamente a él, a Moshe Shaul, y es una de las personas, yo creo, que más ha hecho por el sefardismo en Israel. El Instituto Salti, que también es bien conocido, y con Salim Yoshua Salti, que también es un personaje increíble, al cual he tenido la suerte de conocer y tratar varias veces en casa de Pilar Romeu, que también tiene Bait Patuach, y tiene casa abierta, y que hacen una gran labor. Aquí Yerushalayim, con estos activistas del ladino, porque son verdaderos activistas. Estos nombres creo que también hacen
una gran labor de resistencia. Y luego la Autoridad Nacional del Ladino, que aquí he puesto su página web, pero he tenido que poner que la web no funciona, porque la web promete mucho. Si no entras y quieres ver lo que hay, no te das cuenta de que no funciona. Ahí voy yo, que es como algo, hay intentos, pero está como moribunda la cosa. Es una lástima que esta página no funcione, porque la idea que tienen es buenísima. A mí no me ha funcionado en ningún momento de todos los días que llevo preparando esto. Y luego lo que hace el Ministerio de Cultura en Israel y lo que hace Israel con todas las lenguas, no solamente con el ladino, que la idea es hebreo, hebreo, hebreo y todo hebreo. Mirad lo que hizo en 2010, pues incorporó en esta Dirección General para el Legado de las Comunidades de Israel y eliminó. La idea es, bueno, también hay que reconocer que es la única manera de que el hebreo prospere. Si hace 120 años teníamos 0 hablantes naturales de hebreo y ahora tenemos 10 millones, es porque el hebreo arrasa con todo. Si no, sería imposible. Las lenguas creo que son como animales que compiten y si no matas a una, pues la otra no prospera. Y eso es así, que Israel solo quiere hebreo. Bueno, luego tenemos a David Bunis, por supuesto, a Tamar Alexander, fallecida directamente, que también ha hecho una gran labor en la Ben Gurión. Eliezer Papo, por supuesto, que sigue guiando grupos en ladino por Israel, también hace una gran labor con grupos pequeños. El centro León Recanati es una residencia de ancianos en la que prácticamente el 99% de los residentes son hablantes de ladino hasta el día de hoy. Digo ladino, ya sé que no debería, pero yo como Moshe Shaul, no importa cómo se llame la lengua, judeo-español, ellos mismos lo llaman spaniolit. Yo que he vivido años en Jerusalén, todos los nativos que yo he conocido en Jerusalén, a su propia lengua la llamaban spaniolit. Pero en eso ni entro ni salgo, no soy experta. Pero aquí hay unos vídeos interesantísimos sobre estos residentes en este centro. Y bueno, con esto termino. No, aquí me quedan ellos, que ellos sí que hacen una gran labor. Todos los viernes, de 3 a 4, Ángela Amado y Kobi Zarco desde Jerusalén en Can Ladino, aquí Ladino, hacen un programa interesantísimo. Es una mezcla de política actual y situación actual en Israel y lo que es sefardismo. El que he puesto aquí en el enlace es del 27/6, el último que ha habido, y es un programa que no tiene desperdicio con la situación que tiene hoy Israel, cómo hablan en ladino, cómo hablan con gente que vive en Nueva York, que habla ladino, cómo siguen hablando de términos, de acentos, mezclado con la situación actual en Israel. No es algo como una especie de antiguaya, sino que es un programa que es muy vivo porque también interesa a la gente que vive en Israel y que vive esta tremenda situación política. Y yo, para mí, es lo que el descubrimiento mayor han sido ellos, de ver que esto realmente es algo vivo que funciona todos los viernes. Y me parece muy interesante para alguien que se ocupe de esta lengua. Pues nada, muchas gracias. Con esto termino. Solo quería preguntar si sabes en qué plataforma se puede ver la película que nos has mencionado. Pues no, la verdad que no se me ha ocurrido mirarlo, pero seguro que la conseguimos, porque es, yo creo, la película más famosa del Israel moderno y con un taquillazo que tuvo, y creo que no hay israelí que no la haya visto. Y luego que el que sale como Ashkenazi es Arik Einstein, y al ser un musical también canta él, y tienes la versión Ashkenazi. Bueno, es una crítica corrosiva como los ashkenazíes han tratado a los sefardíes, pero no sé, lo voy a buscar, no debía haberlo buscado, sí. Sí. Bueno, gracias por la presentación, muy interesante, me ha gustado mucho, y quería preguntarte, ¿crees que el hecho de, o la identidad sefardí y el contacto que ellos han tenido históricamente con el mundo árabe puede aportar una visión diferente al problema palestino a la que pueden tener, por ejemplo, los askenazíes? La verdad que deberían, siempre han dicho que deberían ser un puente, ya que ellos conocen, como dices, el mundo árabe. Pero bueno, este puente de que deberían
el papel de puente que deberían jugar los sefardíes. Ellos siempre dicen, claro, los puentes son pisoteados, que es lo que nos pasa a nosotros, y es muy difícil. La verdad que en estos dos movimientos que he puesto de ahora es nuestro turno, lo que tienen es una colaboración muy grande con palestinos hasta esta guerra. En esta guerra ya las relaciones han sido destruidas en prácticamente todos los flancos, pero hasta 2023 lo que hacían este movimiento de ahora es nuestro turno, que es un movimiento literario, musical, colaboraban con palestinos y era la idea de hacer todo bilingüe. Incluso los poemas están a medias en árabe, hebreo, la recuperación de la lengua árabe por parte de los judíos sefardíes, la recuperación del judío español también, muchos han aprendido. Deberían hacer de puente, pero me ha parecido constatar que el peso askenazí sigue siendo muy fuerte. Bueno, solo hay que ver la política y los personajes públicos. Quizás es una impresión falsa mía, pero me ha parecido que era difícil incluso encontrar personajes de nivel que sean o Mizrahim o sefardíes, y ahora con su colaboración con los palestinos todavía peor. Claro. Gracias. Precioso. Es tan difícil hablar en una síntesis tan, ¿verdad? O sea que muchísimas gracias. Dos cosillas pequeñas. Está la película en YouTube gratuita. Para que está reconstruida. Curiosamente, según estabais hablando, lo miré por pura curiosidad porque también me mueve, ¿no? Y una pequeña postilla. Hay una serie muy interesante en Netflix, que seguramente la conoces, ¿no? Miss Jerusalén. Ha tenido un éxito enorme, independientemente de lo que podamos decir, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? A mí me pareció buena, ¿eh? A mí también, sí. Es una pelín mistificada, a mi entender, ¿no? Debería haberlo puesto aquí porque... Lo digo por la repercusión, sí. ¿no? Sí, no. Y en ese sentido, ¿cómo está? Has puesto un ejemplo muy interesante, ¿no? Pero ¿cómo está Col Israel ahora respecto, digamos, a la emisión en ladino? ¿No sigue teniendo sistemáticamente el programa? ¿Sí? Antes tenía noticias a todas las horas, todos los idiomas. Ahora se reparten un programa entre 9 lenguas. Cuando dan las noticias, las han juntado. La idea de Israel es juntar las otras lenguas y ganar espacio para el hebreo. Todavía se continúa con esta política en realidad. No, está bastante... La verdad es que no lo he mirado mucho, pero me ha parecido que la presencia es cada vez menor, que el único programa es el que se mantiene todos los viernes, que es 1 hora. Y luego la Kan también tiene un problema hoy con la derechización de Israel, que sigue siendo una radio, la de Kan, bastante, no mucho, lo que es la izquierda en Israel ahora que es residual, pero ha tenido problemas incluso de amenazas de ser cerrada, cosa que no había pasado antes. Ahora con Haaretz, por ejemplo, también ha sucedido en Israel que hay ciudades, en Arad no venden Haaretz ahora porque Haaretz dijo lo que dijo hace unos días, que habréis oído lo que dijo, que los soldados israelíes tenían orden de disparar en Gaza, y entonces hay ciudades que han dicho pues ya no vendemos más el periódico. Pero luego la derechización de Israel es un hecho, pero no solamente la población judía, no tiene nada que ver la población en los años 80, la situación del Islam y del judaísmo, con la radicalización que hay ahora del Islam y del judaísmo en la zona. Y entonces, pero volviendo a tu pregunta, la idea sigue siendo, la política lingüística de Israel no ha terminado en ese sentido. Sigue primando el hebreo. También se propuso, por ejemplo, en la Facultad de Derecho dijeron que querían dar las clases en inglés y no prosperó. En Israel o estudias en hebreo o no estudias. Y sus universidades están situadas en la lista de top universities, están más alto que las nuestras. Y parece mentira que todos estudian hebreo. Si quieres, yo tengo un vecino
en Barcelona que quiso estudiar agronomía, fue a Israel y le dijeron, sí, pero ¿usted sabe hebreo? Dijo, no. Estudió hebreo y ha hecho la carrera en Israel. Es una persona mayor, yo, admirable. Le dijeron, ¿usted estudia en hebreo o vayas a estudiar a otro lado? La fuerza del hebreo es que si no ya me dirás cómo ha llegado a 10 millones de hablantes. Los soldados del sur del Líbano hablan hebreo. Los palestinos hablan todos hebreo. Los israelíes judíos no hablan nadie árabe. A los mismos sefardíes que traían el árabe de Marruecos y de los países le borraron la lengua. Les borraron la lengua a todos y promovieron el hebreo. Cuando todavía se podía, bueno, todavía se puede viajar, los israelíes todavía pueden viajar al Cairo, llegas al Cairo y dices, no puede ser, está todo en hebreo. Dices, ¿cómo puede ser que una lengua de menor prestigio internacional, solo de 10 millones, pueda imponerse de esta manera a una lengua de mayor prestigio internacional como es el árabe, que tiene 300 millones? Pues imagina dónde queda el judeo español. Claro, es complicado, es una especie de sacar la cabeza del agua, es la sensación que me ha dado un poco de los sefardíes en Israel ahora, intentar tomar aire y volverse a sumergir.